Me gustaría comentar la presentación de Paloma. Pamela, perdón. Tenemos situaciones muy similares de apropiaciones informales en Río, de remanentes industriales por actividades de airsoft, o grupos paramilitares. En Río, estas prácticas están vinculadas a las milicias. Solo para contextualizar, el recorte territorial del suburbio ferroviario es una zona de la clase trabajadora, la clase obrera. Entonces, hay muchas favelas, hay tráfico en estas cosas. Y además del narcotráfico que domina las favelas, las milicias están ocupando los espacios que no son parte de ellas. Entonces, están ocupando estas fábricas. Quisiera saber si en Chile o específicamente en Lota existe alguna situación similar o familiar. Perfecto, gracias por la pregunta. La verdad es que no son grupos militarizados, en realidad son grupos deportivos. Sí los grupos que asisten de Airsoft son bien numerosos, de 50 a 100 asistentes, porque ellos buscan estas locaciones que son como post-apocalípticas, ¿no? Y claro, efectivamente son de distintos lugares de la región, no necesariamente de Lota, los que hacen Airsoft, pero no son grupos militarizados. En el fondo es una actividad deportiva, donde ellos se juntan y buscan ciertos lugares para realizar su deporte. Y las otras, bueno, que es básicamente es el único grupo que es como externo a Lota. Todo lo demás que ocurre, que son la actividad artística, fotografía y los paseos, sí son gente de Lota. Sí, yo tengo una pregunta, no sé tu nombre. Marina. Marina, tengo una pregunta para ti. Tú empezaste tu presentación y dijiste que habían pocas intervenciones en el patrimonio industrial en Río, pero claro, como es una escala brasileña, tú mostraste muchas intervenciones en edificios industriales. No, pero espera. Mi pregunta no va a eso, esto es simplemente una mala broma de Claudio Galeno. Más bien iba al tema de los usos, porque mostraste varias empresas que eran empresas privadas que se habían reconvertido en distintos temas. O sea, cuando y dijiste que habían algunos casos que no estaban, que eran interesantes y que no tenían todavía algún proyecto de recuperación. Y uno de los temas que nos preocupa como núcleo sobre patrimonio, el núcleo milenio donde participamos, tiene que ver con los usos, ¿no? De hecho, el otro día, Macarena Ibarra, que es nuestra directora, comentábamos que, claro, de repente uno empieza a decir, oye, es que esto podría ser un centro cultural, claro, pero todo puede ser un centro cultural, ¿no? Y luego no hay fondos para hacer centros culturales. Pero también hay un grave problema en Chile, por lo menos de vivienda. Entonces uno dice, pensábamos, oye, ¿y si al final el uso social de este patrimonio, independiente de que haya sido una fábrica de plásticos, no sé, o otra cosa, podría ser un destino promisorio, la vivienda u otros? No sé si han pensado un poco, sí. ¿Puedo responder en portugués Sí. o portuñol? Eu entendo português. Perdón. Ahí está. Nosotros tenemos hegemónicamente reconversiones para viviendas vinculadas ao programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa nacional de viviendas, de habitaciones. Pero usualmente este programa, estas reconversiones estão vinculadas ao interesse imobiliário. Então, são viviendas que ocorren en estos remanentes industriales, pero en la lógica condominial. Entonces, estas viviendas es hegemónicamente la reconversión de remanentes industriales, shopping centers y condominios, viviendas. Entonces, yo presenté aquí otras reconversiones que son minoría,
como el caso de la cooperativa de reciclaje, el caso del Centro Cultural da Fábrica Bering. Entonces, nosotros, como un grupo de pesquisa, nosotros pensamos en otros posibles usos que no puede ser un condominio o un shopping. Entonces, nosotros en Brasil, en Río de Janeiro, en el grupo de pesquisa del programa de posgrado en urbanismo, tentamos pensar en estos espacios ociosos. Ahora, en nuestro Atlas Digital Colaborativo, tenemos en torno de 30 espacios industriales ociosos que no están preservados. Como yo mostré en el mapa, nos tenemos en Río muchos bienes protegidos voltados al patrimonio industrial, pero es en la parte abastada de Río. ¿Qué quiere decir abastada? Zona Sul, es la parte con Más burguesa. más burguesa. Entonces, el suburbio ferroviario, que tiene más industrias, más remanentes industriales, no tenemos bienes protegidos, solamente uno. Y entonces, tenemos en torno de 103 bienes protegidos, pero solamente uno en el suburbio ferroviario, que es la parte de la ciudad que es la región de la clase obrera y la clase trabajadora. Entonces, esto muestra para nosotros la desigualdad en tentar proteger el patrimonio industrial solamente en las zonas abastadas, en las zonas burguesas, que tienen pocos casos en comparativo con el suburbio ferroviario. Entonces, sobre la vivienda, como dijo, es la reconversión más común. Entonces, usualmente vinculada al programa Minha Casa Minha Vida. ¿Es estatal el programa? ¿Es del Estado? Sí, sí, del Estado. Del Estado. No sé si... Sí, gracias. Sí. No, fue muy bien. Muy bien. Sí, yo tengo una pregunta un poco abierta para toda la mesa sobre un tema que yo creo que salió en varias ponencias que tiene que ver con los cambios en la percepción de las comunidades o de las personas con respecto al patrimonio, que algunas personas no valoran, después sí valoran o valoran de una manera distinta. Entonces es algo que va evolucionando, va cambiando. También un poco lo alude Ramona cuando habla de que el patrimonio estaba asociado a la época comunista, después hay un cambio y hay de alguna manera una desvalorización de ese patrimonio porque se asocia a un tipo de gobierno, digamos. Entonces, esos cambios, un poco dejaba abierta la pregunta en el sentido de que ¿cuál es el rol quizá de los investigadores o de la investigación como para ir de alguna manera influyendo o no en esta valorización del patrimonio industrial como un factor esencial finalmente para su recuperación? Porque finalmente si no hay una valoración no se puede hacer mucho. Jesús. Sí, o sea, bueno, por eso hablaba yo un poco del tema de la paradoja patrimonial en mi presentación, que además he visto que tiene mucho sentido en lo que he visto desde ayer hasta hoy día en las presentaciones, desde ayer, desde antes de ayer, aquí en Incuna, porque claro, es cierto, y también hablaba algo de esto Carlos Contreras de Iquique, que en el fondo hay una suerte, tal vez no en el caso de la molinera, tal vez que es una industria alimenticia y es harina y la gente se molestaba por las palomas y por el polvo, pero en otros casos hay otras industrias que son más contaminantes, o sea, de una forma más agresiva en contaminación, que claro, que luego pasa por un proceso como de romantización, ¿no? En el caso del salitre que hablaba de Tarapacá, Carlos, es cierto, o sea, que hay toda una idea de que como esto luego después que era un lugar donde la gente vivía muy mal, donde había una gran mortandad infantil, donde la gente se alimentaba mal y estaba casi como en una especie de prisión, luego la gente va feliz a hacer una fiesta pampina, como a recrear, no sé, la década del 20, del 10, ¿no? Entonces, pero, a ver, es una, es una lectura que uno hace como investigador,
pero es cierto que uno tiene un rol en el fondo también de posicionar, ¿no? Y es un poco lo que uno puede hacer, ¿no? Que es aportar información para que la gente entienda de qué significado tiene eso frente en un contexto global, por ejemplo, ¿no? En el caso, por algo, es patrimonio de la humanidad, el caso de Tarapacá, o en este caso de La Molinera, entender que sí, o sea, cuando deja de producir, esto puede convertirse en un edificio que puede ser de interés cultural para el sector. Bueno, ya que todos han hablado. Bueno, en mi caso, aquí uno no hizo mucho como investigador para que las cosas pasaran de cierta manera, sino que viene como después a ver los efectos de que está pasando en la comunidad. Pero sí considero que podemos hacer un aporte para mayor precisión, sobre todo como una parte técnica, porque sobre todo cuando se trabaja con memoria colectiva, por ejemplo, a partir del caso que presenté, la memoria es frágil, ¿cierto? Hay cosas que se toman, otras que se descartan, y al momento de poder vincular ese trabajo como investigador, que es técnico, que es riguroso, que es de documentación, con la palabra de las personas que están habitando y poniendo en valor su patrimonio, porque lo sienten de ellos y generan cierta identidad, es que al fusionar eso y generar cuestiones en conjunto, se puede hacer más permanente y más riguroso, digamos, esa puesta en valor. Eso. Para mí, creo que lo más importante es adresar a la memoria en los ciertos niveles de memoria. Así que tenemos que darnos cuenta que la comunidad no puede ir tras de una imagen que, bueno, está muy mala porque están en un estado muy malo. Y entonces el primer gesto es de hacerlos, bueno, bonitas y que se pueden usar. El segundo nivel será el de la memoria de corta duración y tenemos que promover el significado y bueno, la historia y el contexto que ha generado estos ensambles industriales. Y el tercer es de la emoción y es aquí en donde nuestra conclusión fue que tenemos que romantizar un poco, pero tenemos que romantizar en el sentido de que tenemos que vender una imagen que está posible hoy en día. Y es así como no, nos habemos dado cuenta que los festivales que han estado en los sitios industriales han generado una comunidad que ahora está, bueno, nostálgica de estos sitios que están en muy mal estado. Así que sí, creo que esto sería de mi parte. Sí, creo que es importante como investigador completar los relatos. Muchas veces la comunidad, por desinformación o por elección, elige borrar ciertas historias de los edificios. Sucede acá, hay un edificio emblemático que estoy trabajando acá en Tarapacá, que es el Palacio Estoreca, que siempre se habla que era el gran palacio de los magnates salitreros, siendo que es un edificio que tiene 120 años de vida, las personas salitreras vivieron 2 años en él y gran parte de su vida fue solamente ser edificio de la Intendencia. Y se le borra eso porque también fue parte de la dictadura de Chile. Entonces ocurrieron hechos ahí que fueron de tortura y ese tipo de cosas, pero un edificio que solamente por 2 años que vivió gente de la salitrera ahí, se le generó todo un relato de 120 años y que la ciudad lo recuerda como el gran magnate de la oficina salitrera que vivía ahí. Y es completamente erróneo. Entonces ahora nos ha tocado, o me ha tocado, rectificar parte de la historia no destruyendo el relato, pero sí complementándolo con información para que la gente pueda estar informada y saber que ese edificio tiene una historia distinta y que también tiene un rol político, en este caso, que afectó a toda la región. Ahí ocurrió
murió el intendente, fueron las llamadas y se organizó la matanza de la Santa María. Ahí también después vinieron los presidentes y acordaron generar la cárcel de Pisagua, que finalmente se utilizaba después, muchos años después de la dictadura. Entonces creo que un rol importante de un investigador es completar el relato y que la ciudadanía esté informada para que después pueda tomar decisiones y ser también catalizador de que esos procesos ocurran. Gracias, Carlos y Ramona. Marina? Entonces, en Brasil y Río de Janeiro no tenemos una valorización del patrimonio industrial. Inclusive, nuestra política de protección de patrimonio está vinculada al patrimonio cultural. Entonces, todos los patrimonios están dentro del patrimonio cultural como todo, como un eje general. Como havia mencionado, o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa nacional, federal de viviendas, esse programa está vinculado a incorporadoras do mercado imobiliário e essas incorporadoras tendem a tratar estes sítios industriais, esses remanentes industriais, como uma tábula rasa, implodindo e demolindo todo o patrimônio industrial, toda a estrutura edificada das fábricas. Então, temos políticas de vivienda, pero não respeitando o patrimônio industrial, não respeitando a estrutura e a memória obrera. Então, este é o cenário de Brasil e de Rio de Janeiro. Gracias, Pamela. Sí, bueno, comentar finalmente y hacer énfasis también en que esta memoria, ¿no?, de la que se habla y que esta memoria histórica, un poco lo que yo comentaba es que también estos usos asociados, estos nuevos usos que tal vez son informales, también va generando una nueva memoria en la comunidad. Y esta nueva memoria no necesariamente está ligada al pasado industrial. Y creo que también eso lo significa de otra forma. No significa que yo tenga que olvidar la memoria histórica, todo lo contrario, es un complemento, porque lo que en el fondo la investigación que yo hice demuestra que pueden existir distintas memorias y distintos significados para un mismo sitio, por lo tanto le da un valor aún mayor. Y creo que, bueno, nosotros como investigadores tal vez un poco ahí está en qué forma visibilizamos que también existen otras memorias, tal vez de grupos más jóvenes, estos grupos que se van sucediendo, ¿no? Que no vivieron tal vez esa época industrial y que efectivamente son tan válidas como las anteriores. Entonces, cuando se da este traslapo o estos nuevos significados, hay distintas capas donde son todas válidas, ¿no? Y donde la historia, por supuesto, tiene un peso que es mayor, pero donde estos otros significados que se van sucediendo también tienen un valor para la comunidad que es importante y que es necesario visibilizarlo. Gracias, Pamela. Y Raymond también quería decir Yeah. algo. He will translate it. So, a question to you all, because we have a completely different understanding what means to have a cultural heritage since the United Nations has decided to protect biodiversity. And so we have the understanding that the alignment with nature brings us into a balanced life with all the stuff we have problems with. So meaning knowledge, meaning oppositions, concurrence, and whatever you call in energy exchange. So the United Nations, since 2010, we have an agreement, all the countries, that we protect our biodiversity. And it's part of the cultural heritage, and industrial heritage has a magnificent and very special flora and fauna, let's say. And I'm just asking, is there any, I mean, I heard all these problems in politics and military stuff, and of course it is. And it takes us the focus from being connected with the nature stuff.
So, and that's the pace of life. And with all the climate change, what we have, and so I'm very engaged with that. So that's why I'm asking you, all of you, is there research in your schools about the heritage of the sites with animals and plants? Traduzco un poco, entonces. Él está hablando un poco de el diferente entendimiento que tenemos de las localizaciones industriales, ¿no? de la conservación industrial. En 2010, la Organización de Naciones Unidas, creo, hizo una ley de protección de biodiversidad. Menciona que los sitios de conservación industrial tienen como muy particular y especial flora y fauna que no se tienen en consideración muchas veces. Entonces, su pregunta sería si vuestros equipos de investigación tienen este tipo de aspecto dentro de sus investigaciones. Sí, bueno, sobre eso yo puedo decir que en mi universidad o en los grupos que yo interactúo en general, investigamos indistintamente paisaje y patrimonio, y entendemos patrimonio como patrimonio cultural y también patrimonio natural. Y en nuestra región hay dos tipos de legados que son muy importantes. Por una parte, el patrimonio industrial, vinculado a la minería, que ha sido muy nocivo para el medio ambiente. Y también hay muchos humedales, wetlands, que también se han ido desapareciendo últimamente por el desarrollo inmobiliario. Ambos temas son temas de investigación y precisamente también en los casos de reutilización de antiguas zonas industriales, una posible vía es cómo reconvertir esos territorios de manera que las tierras que están contaminadas puedan en el fondo mejorarse y puedan acoger usos más apropiados para la flora y para la fauna. Entonces, sí, absolutamente. Ujú. Sí que el otro tema emergente en relación a lo que dice Raymond es que en Chile existen ciertos derechos y uno de los derechos emergentes es justamente los derechos que se denominan económicos, sociales y ambientales. Y eso tiene que ver un poco con lo que dice María Isabel, que cada vez se toma más conciencia de que el patrimonio en este caso es también un derecho y esos derechos hay que entenderlos de manera muy complementaria. De hecho se llaman, las siglas como DESAC, una cosa así, económicos, sociales, ambientales, culturales, que van de la mano. Lo ambiental es como algo emergente. De hecho, los humedales urbanos están incorporados recientemente en la legislación como un lugar que se puede proteger. Y eso es un avance importante en la legislación urbana, por lo menos. Mhm. Bueno, yo creo que ha estado muy interesante esta mesa, pero ya por un tiempo hay que ir cerrando, así que muchas gracias a todos por la asistencia y un aplauso a todos los ponentes.